Una de las múltiples aplicaciones de las derivadas son los problemas de optimización. Para ello nos van a dar un dato. Ese dato va a servir para poner en conexión, en relación, la x con la y. Se hallará la primera derivada, se iguala a 0, se resuelve la ecuación y el valor obtenido, recordar que no sabíamos cuál era el máximo o el mínimo y para lo cual obligatoriamente nos imponía la condición de hallar la segunda derivada y sustituir los valores hallados en la primera. Si daba negativo correspondía a un máximo y si daba positivo correspondía a un mínimo. Si se trata de problemas meramente geométricos, los valores negativos carecen de valor. O sea que cuando resolvamos una ecuación y den dos valores, uno positivo y uno negativo, el negativo lo descartamos y nos quedamos solo y exclusivamente con el valor absoluto del número positivo. Bien, entonces vamos a plantear una serie de ecuaciones, de aplicaciones de las derivadas. Para ello vamos a considerar un primer problema. El primer problema dice lo siguiente. Lo voy a leer: de todos los rectángulos de 24 metros de perímetro 24 metros, hallar el que tenga área máxima. Área máxima. Muy bien. Pues entonces nosotros tendremos que derivar con aquel concepto que escuchemos máximo mínimo. Si dice área máxima, derivamos con respecto al área. Perímetro mínimo, derivamos con respecto al perímetro. Diagonal máxima, respecto a la diagonal. El precio más económico, derivamos respecto del precio. O sea, el concepto que escuchemos, máximo, mínimo, esa es la función que nosotros tenemos que expresar en función de la x, derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Y nos quedamos solamente con los valores reales, enteros y positivos. Entonces, en este caso concreto, me dice, de todos los rectángulos de 24 metros de perímetro, averiguar aquel que tiene área máxima. Pues nosotros nos dibujamos un rectángulo, cualquiera, los lados son x en la base e y la altura. Siempre dan un dato. El dato es el perímetro. ¿Qué es el perímetro? La suma de todos sus lados. Entonces vale 2x más 2y igual a 24. Esta es la relación funcional que existe entre la x y la y. Siempre nos van a dar un dato. Y en función de ese dato tenemos que trabajar. Esto es una ecuación, vamos a dividir entre 2 y tenemos x más y igual a 12. Ahora nos han dicho, de todos los rectángulos de 24 metros de perímetro, averiguar el que tiene área máxima. Pues entonces, el área máxima de un rectángulo es la base por la altura. ¿Cuánto vale la base? X. ¿Cuánto vale la altura? Y. Esa es la función que tenemos que derivar. Pero siempre vamos a tener dos variables, la x y la y, pero como nos han dado la relación del perímetro, la diagonal, el área, el volumen, el precio, han dado el dato. Pues ese dato sirve para despejar la y en función de la x. Naturalmente, despejamos de aquí la y, que será igual a 12 menos x. Y su valor lo sustituimos aquí. Será x por y, que vale 12 menos x. Esto es lo difícil en todos los problemas de optimización, llegar a la expresión que hay que derivar, porque el resultado es un mecanismo sumamente sencillo. Se deriva, se iguala a 0, se resuelve la ecuación y los valores que dan son los valores óptimos que ha dicho el problema, o máximo o mínimo. En los problemas geométricos no hace falta comprobarlo, pero si queréis comprobarlo, pues halláis la segunda derivada, sustituís los valores hallados en la primera y cumple la condición imperativa del problema. Entonces, podemos derivar como un producto de dos factores, pero es infinitamente más fácil operar una suma. Vamos a ver, vamos a derivar una suma. X por 12, 12x menos x cuadrado. Esta es la expresión que hay que derivar. Pues entonces se halla la primera derivada y se iguala a 0. La derivada de 12x es 12 menos 2x. Se iguala a 0 y se resuelve la ecuación. Entonces 12 será igual a 2x y la x vale 12 dividido entre 2, la x vale 6. 6 metros es un lado. Pues conocido la x, para hallar la y, despejamos de aquí, la y vale 12 menos x menos 6 igual a 12. Entonces, la base de este triángulo, 12 menos 6, perdón, son 6. Esto vale 6 y esto vale 6. Entonces, de todos los rectángulos de 24 metros de perímetro, porque 6 por 4 son 24, el que tiene área máxima es el cuadrado
de lado 6 metros. Y con esto hemos acabado de explicar un problema de optimización. A continuación vamos a hacer un segundo ejercicio de problemas de optimización. El problema dice lo siguiente: inscribir en una esfera de radio 3 metros el cono de volumen máximo. Entonces, este es el segundo ejercicio. Dan un dato, el radio de la esfera, que es 3 metros, y dice el volumen del cono inscrito tiene que ser máximo. Entonces la cosa está clarísima. Hay que derivar con respecto al volumen del cono inscrito en la esfera de radio 3 metros. Para ello cogemos nosotros, dibujamos una esfera. Vamos a considerar que esto es una esfera y vamos a escribir un cono. Ahí tenemos el cono. Bien, entonces los datos del problema nos dan el radio de la esfera. El radio de la esfera vale 3 metros. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Este es el radio. Hay dos radios. El radio de la base del cono y el radio de la esfera, que es 3 metros. Entonces, a este trocito, el radio, le vamos a llamar X. Y a este trocito de la altura le vamos a llamar Y. Entonces, como nos dice, inscribir en una esfera de radio 3 metros el cono de volumen máximo. Hay que derivar con respecto a lo que escucháis máximo mínimo, respecto al volumen del cono inscrito en la esfera. Vale. Entonces, el volumen de un cono es 1/3 del área de la base por la altura. Ese es el volumen del cono. En nuestro caso, centrado en nuestro problema, será 1/3 del área de la base pi por el radio al cuadrado, el radio del cono, que es x cuadrado, por la altura. La altura del cono vale 3 más y. Esa es la expresión que tenemos que derivar para que su volumen sea máximo. Pero observar que siempre vamos a tener dos variables. En los problemas prácticos, pues si nos dan el perímetro, la superficie, el volumen, la diagonal, pues ese es el dato que relaciona la x con la y. Entonces, aquí en los problemas geométricos se acostumbra con muchísima frecuencia utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, observar que aquí tenemos un triángulo rectángulo, y es un cateto, que es parte de la altura, x, que es el radio de la base del cono, y esto, 3, es el radio de la esfera. Entonces, por el teorema de Pitágoras, un cateto al cuadrado, x cuadrado, más y cuadrado, será igual a la hipotenusa al cuadrado, 3 al cuadrado, que es 9. Pues esta es la relación funcional entre la x y la y. Hay que despejar una incógnita. ¿Cuál despejamos? Pues sencillamente la que sea más fácil. Si yo tengo que sustituir una de estas aquí, si despejo la y, tengo ya que meter una raíz cuadrada. Es mucho más fácil despejar la x cuadrado. Vamos a despejar de aquí. X cuadrado será igual a 9 menos y cuadrado. Y vamos a sustituir el valor de la x cuadrado por su valor en función de la y. Esto será 1/3 de pi. Aquí la y ya no significa la variable independiente, ni la función, ni nada. Es una variable cualquiera. Entonces será 1/3 de pi x cuadrado. ¿Cuánto vale la x cuadrada en función de la y? 9 menos y cuadrado por 3 más y. Esto es lo difícil en todos los problemas, llegar a la expresión que hay que derivar. Ahora se deriva, se iguala a 0, se resuelve la ecuación y tomamos el valor real, entero y positivo, que va a cumplir la condición de optimización. Aquí podemos derivar como un producto de dos factores, porque 1/3 de pi es constante, eso queda en su sitio. Queda en su sitio porque va multiplicando. Si fuera sumando o restando, su derivada sería 0. Entonces, antes de derivar, se deriva mejor una suma que un producto. Entonces, esto será igual a 1/3 de pi, que multiplica 9 por 3 son 27. Más por más 9i. Menos por más menos 3 al cuadrado. Menos por más menos y al cubo. Esta es la expresión que hay que derivar para que su volumen sea máximo. Entonces, derivamos. V' será igual. Vamos a ver. 1/3 de pi es constante. Queda en su sitio. Queda en su sitio porque va multiplicando. Si fuese sumando, su derivada es 0. Y ahora derivamos esto. La y es como si fuera la x.
La derivada de i cuadrada es 2i, la derivada de i elevada a 20 sería 20 por i elevado a 19. Vale. 27, la derivada de 27 es constante 0. La derivada de 9i es 9. Menos 2 por 3, 6i. Menos 3i cuadrado. Si halla la primera derivada, es igual a 0. Se resuelve la ecuación. Como este número es distinto de 0, tiene que ser 0 este. Esta ecuación vamos a dividir entre menos 3. Porque 3, 9 y 6 son múltiplos de 3. Entonces queda 3i cuadrado más, vamos a cambiar primero de signo, más 6i menos 9 igual a 0. Y ahora dividimos entre 3. Y queda i cuadrado más 2i menos 3 igual a 0. Resolvemos esta ecuación. I será igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada. 2 al cuadrado 4, 4 por 3, 12, 16, raíz cuadrada de 16 es 4. Partido por 2. Dos soluciones. La i sub 1 vale menos 2 más 4 son 2, entre 2, 1. Ese valor nos vale. I sub 2 será menos 2 menos 4, menos 6 entre 2 menos 3. Este valor no existe, no responde a la realidad. Entonces la i es una de las variables. Pues si conocemos la i, vamos a hallar la x. ¿Dónde? Pues sustituyendo donde la tenemos despejada. X cuadrado vale 9 menos i cuadrado. Pues será 9 menos i cuadrado, que vale 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 9 menos 1 es 8. Y 8 se puede poner así si queremos 4 por 2. Se halla la raíz cuadrada. Este dice fuera y nos queda 2 raíz de 2. Entonces, x simboliza el radio, esta x simboliza el radio de la base del cono. Entonces vale 2 raíz de 2 metros. Ya tenemos el radio. Y ahora vamos a hallar la altura. La altura vale 3 más i. La altura del cono es 3 más i. Y como la i nos ha dado la unidad, 3 más 1, 4. Entonces 4 metros tiene que ser la altura. O sea que las dimensiones del cono inscrito en la esfera de radio 3 metros es el cono que tiene de radio 2 raíz de 2 metros y de altura 4. Vamos a resolver ahora un tercer problema de optimización. El problema dice lo siguiente. Un triángulo isósceles tiene 10 centímetros de base. La base, 10 centímetros. Y 20 centímetros de altura. Y la altura, 20 centímetros. Se inscribe en el triángulo un rectángulo, uno de cuyos lados se apoya en la base del triángulo. Hallar las dimensiones del rectángulo de área máxima. O sea, el problema es bien sencillo. Nos dan un triángulo isósceles. Dice que la base vale 10 centímetros y la altura vale 20. Y dice, inscribir en el triángulo isósceles el rectángulo de área máxima. Teniendo en cuenta que una de las bases es la base del triángulo. Vamos a ver. Vamos a considerar un triángulo isósceles. La altura del triángulo vale 20. Esto vale 20. Y la base vale 10. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se pueden escribir infinitos rectángulos. Uno sería este, otro este. Vamos a poner uno cualquiera de ellos, por ejemplo este. Este es el rectángulo inscrito en el triángulo isósceles, uno de cuyos lados está en la base del triángulo. Vale. Y nos pide calcular el rectángulo de área máxima inscrito en este triángulo. Muy bien. Pues entonces vamos a coger con habilidad y con tacto, vamos a llamar X a este trocito desde aquí hasta aquí, de este triángulo rectángulo. Y ahí vamos a llevarle a este trocito de la altura del rectángulo. Entonces, si esto vale X, toda la base son 10. La mitad vale 5. Entonces, si esto vale X, este trocito desde aquí hasta aquí vale 5 menos X, que es la mitad de la base del rectángulo este. Vale. Entonces vamos allá. Hay que derivar con respecto al área máxima del rectángulo inscrito.
Pues el área máxima es un rectángulo, será la base por la altura. La base, ¿cuánto vale la base de este rectángulo? Pues vale 5 menos x más 5 menos x, porque son iguales, porque decía triángulo isósceles. Isósceles quiere decir que los dos lados estos son iguales y que la altura va a la mitad de la base. Bien, entonces la base vale 5 menos x multiplicado por 2, porque este segmento es igual que este otro. Y por la altura que sí. Esa es la expresión que hay que derivar. Pero observar, como en todos los casos, que aparece al principio siempre dos variables. Pero hay que buscar la relación funcional entre la x y la y. Cuando sea un problema geométrico, generalmente es el teorema de Pitágoras. Pero en este caso no es Pitágoras. Aquí tenemos dos triángulos semejantes, dos triángulos isósceles. El triángulo este grande, el grande, y el triángulo pequeño. La relación de semejanza se puede poner de 8 formas diferentes. Entonces, para que no os liéis de ninguna forma de decir, cateto grande es a cateto grande, como cateto chico es a cateto chico. Entonces, cateto grande puede ser esto. Este cateto grande, ¿cuánto vale esto? 20. Es a cateto grande, que es esto, que vale 5, como cateto chico y es a cateto chico x. Entonces, esa es la relación entre la x y la y. Se puede poner de 8 formas diferentes la relación de proporcionalidad en triángulos semejantes. Entonces, 20 entre 5 es a 4, entonces la y vale 4x. Esa es la relación de dependencia funcional entre la x y la y. Su valor le vamos a sustituir aquí. Entonces, esto será igual a 2 que multiplica a 5 menos x por y, que vale 4x. Antes de derivar es conveniente derivar una suma. Es más fácil. 2 por 4, 8. 8 por 5, 40. 40x. Menos 2 por 4, 8. X por x, x cuadrado. 8x cuadrado. Esto es lo difícil en todos los problemas. Una vez que habéis llegado ahí, ya se deriva. Si igual a 0, se resuelve la ecuación y siempre el valor óptimo que pida, sea máximo o mínimo, cumple la condición que imperativamente ha dado el problema. Si queréis comprobarlo, podéis hallar la segunda derivada para demostrar la veracidad de las aseveraciones de la afirmación del problema. Bien, hallamos la primera derivada y igualamos a 0. S' será igual. La derivada de 40x es 40, menos la derivada de 8x cuadrado son 2 por 8, 16x, igual a 0. Vamos a ver, entonces x vale 40 partido por 16. Se divide entre 8. 40 entre 8 a 5. Y 16 entre 8 a 2. 5 medios, o sea, 2,5. Si queremos, 2,5 centímetros será ese trocito. Este trocito vale 2,5. Pues este vale 2,5, este vale 5 menos 2,5. Este vale 2,5 también. Porque si a 5 le quitamos 2,5 queda 2,5. Y como este lado es igual a este, la base del rectángulo de área máxima que puede escribirse en un triángulo isósceles tiene de base 5 menos x, pues esto vale 2,5 y esto 2,5 son 5 centímetros. Y vamos a hallar la altura. La altura, que era la y, que era esta, valía 4x. 4x. 4 por el valor que nos ha dado la x, que era 2,5. 2,5. 4 por 5, 20. De 20, 2, 4 por 2, 8 y 2, 10. La altura vale 10. Entonces, las dimensiones del área máxima del rectángulo inscrito en el triángulo isósceles es aquel que tiene de altura 5 centímetros y de base 10 centímetros. Y con esto hemos culminado el problema. A continuación vamos a hacer otro donde van a dar los datos para plantear un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas aparecen. Pero hay que someter a esa ecuación a las condiciones del problema de que sea máximo, mínimo, punto de inflexión o punto de cortes con los ejes. Vamos a resolver el ejercicio número 4 de problemas de optimización. Van a dar una ecuación que va a tener una serie de
constantes y tendremos que hallar el valor de las mismas sometiéndola a las condiciones del problema, que sea máximo, que sea mínimo, que sea inflexión o que sea punto de corte. La ecuación dice lo siguiente: hallar B, C y D, hallar los parámetros B, C y D con la condición de que la curva es igual a x cubo más b por x cuadrado más cx más d pase por el punto 0,2 y presente un punto de inflexión en el 2 menos 22. Bueno, pues tendremos que plantear, como aquí tenemos 3 constantes, tendremos que determinar el valor de esas constantes, pero sometiéndola a las condiciones del problema. La primera, la curva esta pasa por el punto 0,2, la fisa es x y la ordenada es 2. Pues entonces, primera ecuación, 2 será igual. La x vale 0, pues será 0 al cubo, más b por 0 al cuadrado, más c por 0 más d. Primera ecuación de donde sale la b. La segunda, la curva pasa por el punto de inflexión. Nosotros podemos tener esto, podemos tener una curva, nos dice que pasa por el punto, por ejemplo, por el punto 0,2, pues entonces la estamos sometiendo a que pase por ese punto. Pero luego nos dice, y presenta una inflexión en el 2 menos 22. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la curva pasa por ese punto. Entonces, menos 22, que es la ordenada, será igual a la x, que vale 2, 2 al cubo, más b por 2 al cuadrado, más c por 2, más d, segunda ecuación. Y ahora, ¿cómo se hallan los puntos de inflexión? Pues igual a 0 la segunda derivada. Vamos a hallar la primera derivada. La primera derivada de esta función será 3x cuadrado más 2bx más c. Si lo volvemos a 0, de ahí saldrían los máximos y mínimos, pero no han hablado de máximo y mínimo, han hablado de punto de inflexión. ¿Cómo se llaman los puntos de inflexión? Pues igualando a 0, la segunda derivada, entonces 6x más 2b igual a 0. Y de aquí sale el punto de inflexión. Pero el punto de inflexión lo están dando, la x vale 2. Pues subordinamos, sometemos, humillamos y condicionamos a que la segunda derivada sea igual a 0, sustituyendo la x por su valor, que es el 2. Entonces queda 6 por 2 más 2b igual a 0. Ya tenemos aquí planteado un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, facilísimo de resolver, porque en la primera ecuación sale que la d vale 2. En esta última ecuación se divide entre 2 y la b vale menos 6. Y ahora, para calcular la c, sustituimos aquí. Nos queda menos 22, será igual a 2 al cubo, que es 8, 2 al cuadrado, que es 4, por la b, que vale menos 6, más 2c, más d, que vale 2. Pues de esta ecuación vamos a calcular la c. Entonces queda menos 22, menos 8, está con más pasado menos, más por menos menos. Como está con menos pasado más 4 por 6, 24, más 24, más 12, más 2. Bueno, vamos a dejar la 12 en el segundo miembro y vamos a pasar este más 2 al primero. Menos 2, ya tenemos 2c, que está en el segundo miembro, el 24 también, menos 2 igual a 2c. Bien, vamos a operar aquí. Vamos a ver, más 24, menos 2, más 22, menos 22, fuera. Entonces, menos 8 igual a 12, la c vale menos 8, entre 2, menos 4. Entonces, los valores son, la b vale menos 6, la c vale menos 4 y la d vale 2. Y la función correspondiente sería la siguiente, y sería igual. X cubo más b por x cuadrado
La b vale sería menos 6x cuadrado. Más dx. La c vale menos 4. Menos 4x más d, que vale más 2. Esa sería la función a determinar. Y con esto culminamos 4 ejercicios de aplicación de los máximos y mínimos a los famosos problemas de optimización.